Ya, pueden, solamente ven Doctrina de la Perfección. ¿Cómo se llama? ¿Y mi cámara pueden verlo? Se ve Doctrina y se ve una cámara, pero con una Biblia. ¿No te ves tú? Ah, ya. Creo que no tengo cómo encender la cámara, pero mejor no van a ver mi feo rostro. Oye, ¿qué te pasa? Eres hermoso. No van a ver mi feo rostro, vuelvo a repetir. Ya. Vamos a comenzar con la doctrina de la perfección. Es importante esta doctrina porque en Hebreos 1, o sea, en Hebreos 6, versículo 1 en adelante, es una de las doctrinas básicas que es mencionada por la Biblia. Dice, vamos adelante dejando atrás la doctrina de la perfección. ¿Ya? Por lo tanto, es algo que como cristianos uno debe aprender, debe saber, conocer y a la vez practicar. Todas estas doctrinas que son nombradas acá como leche, en Hebreos 5 hasta Hebreos 6, que son parte de las doctrinas que estamos viendo, ¿cierto? Tienen un factor en común de que muchas veces hay gente que las menosprecia. Cristología, ya lo vi, doctrina de la perfección es básico, y así, pero realmente no quiere decir que son despreciables, sino que quiere decir de que son un requisito indispensable para que un cristiano deje de ser niño y pase a ser maduro, según el contexto de Hebreos 5, del versículo 11 en adelante. Entonces, el primer punto que hay que ver de que Dios demanda perfección. En Génesis 17:1, Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Es un mandamiento, es una demanda, que Dios demanda la perfección. Dios es un Dios perfecto y demanda por ende ser perfecto, ¿ya? Por lo tanto, vamos a estudiar un poquito qué significa eso, ¿ya? ¿Cómo se puede manifestar esta perfección en nosotros? Vamos a ver Efesios 4:24, a los versículos que tenemos ahí. Efesios 4:24. Dice, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Entonces, el primer punto que vemos acá de que la perfección está alojada en el hombre interior, en el nuevo hombre, en el espíritu, ¿cierto? Dice que es creado conforme a la imagen de Dios, ¿cierto? Que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. En Colosenses 3:10 dice algo similar. Si nosotros vemos en Colosenses 3:10, dice, y revestido del nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Y ahí hay un tema importante porque nos habla de una renovación. Si bien Efesios 4:24, ¿cierto? Nos habla de que este nuevo hombre fue creado a la imagen de Dios y acá nos dice a la imagen del que lo creó, pero los dos pasajes nos muestran un proceso. Dice vestidos del nuevo hombre, ¿cierto? Y aquí dice de que se va renovando a la imagen del que lo creó. Vemos un proceso de perfección que se inicia con el nuevo nacimiento, con la experiencia personal con el Señor Jesucristo. Vamos a ver 1 Juan 3:9. Primera de Juan 3:9 dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, esto nos muestra una forma de un pasado y un presente continuo, como algo que va hacia el futuro. Y además, Primera de Juan nos muestra de que lo que es nacido de Dios no puede pecar, pero obviamente uno ve de que uno peca, ¿cierto? Y es más, ¿cierto? El mismo Juan, en Juan 2:1 dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si pecaremos, abogado tenemos ante el Padre. Entonces, dice de que aunque la intención de Dios es que no pequemos y la intención del ministerio debe ser llevar a que los cristianos no pequen, pero, ¿cierto? Desgraciadamente, está la posibilidad de que pequemos.
no como una permisión, sino como una desgracia, como algo malo, pero que desgraciadamente puede pasar, ¿ya? Entonces nosotros vemos de que el que no puede pecar es lo que es nacido de Dios, donde está la simiente de Cristo. Y en las Escrituras dice de que el que es uno con Cristo, ¿cierto? O el que está en Cristo, un espíritu es con él. Por lo tanto, Jesucristo está, su simiente, que es Jesús, está en el hombre nuevo, en el hombre espiritual, no en el alma ni tampoco en la carne, ¿ya? Aquí vamos a explicar, ¿cierto? También de que esta experiencia de perfección es como nosotros llevamos, ¿cierto? Esta perfección que está en el hombre nuevo, nosotros lo vamos renovando en el conocimiento para que esto se vaya trasladando al alma, a nuestra alma, y a la vez se vaya trasladando incluso hasta las partes de nuestro cuerpo. Nuestra carne no puede ser perfeccionada, pero nuestra alma sí, que es la que decide si va a andar por el espíritu o va a andar por la carne. En otras palabras, nosotros podemos encontrar también esta parte de decisión del hombre si va a andar en el espíritu o en la carne como el corazón, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esta palabra, cierto? Perfección. En el Nuevo Testamento, principalmente en el griego, ¿cierto? Quiere decir telios, ¿cierto? Sin mancha, maduro, crecido, o un hombre hecho, un hombre que ya está en una edad madura, ¿cierto? Donde ya se puede hacer responsable de sus actos. También tenemos teleios, que es llegar al término de los males. Teleo, aplacar o calmar las pasiones, indica, ¿cierto?, para iniciar en los ministerios o llegar a realizarse. Tenemos teleos, que es consumación, punto, culminarse, cima, el más alto grado, formación completa, pleno desarrollo, pleno poder. Por eso que muchas veces nosotros vamos a encontrar de que estas mismas palabras en griego muchas veces en las escrituras son traducidas como estar completos, es esa palabra perfección, estar maduros, ¿cierto? Crecer hacia la madurez, también es esa palabra perfección, ¿ya? Estar completos o cumplidos, también es esa palabra perfección, ¿ya? Por lo tanto, la perfección nos habla de una obra que está culminada, que está en el mayor, ¿cómo podríamos decirlo? En el mayor estado que puede alcanzar de perfección, ¿no? Cuando ya alcanza la cúspide, cuando alcanza su máximo potencial, por decirlo así. Y eso tiene que ver mucho con nuestra vida cristiana. Ahora, ¿por qué es importante? Porque como ya vimos, es una demanda divina, ¿cierto? La perfección es una demanda divina. Nosotros vimos en Génesis, ¿cierto?, que Dios le decía, anda delante de mí, ser perfecto, a Abraham. Vamos a ver para el pueblo de Israel en Deuteronomio 8:13. Deuteronomio 8:13 dice, y tus vacas y tus ovejas tus ovejas se aumenten, y la plata y oro se te multiplique, y todo lo que estuviera se te aumente. No, no es ese. 18:13, perdón. Yo lo leí mal. 18:13 dice, y todo el pueblo irá y temerá, y no se ensoberbecerán más. Déjame revisar. Ah, no, leí el 17. Hoy, perdón, ahora sí. 18:13 dice, perfecto serás con Jehová tu Dios. Vemos de que es una demanda para el pueblo de Israel, pero que también cabe para nosotros. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo de que ni una tilde ni una jota iba a pasar, ¿cierto? Y que Él no venía a abolir la ley, sino a cumplirla. Y si bien Él cumplió la perfección, pero esta demanda de perfección corre para nosotros. Vamos a ver cómo el sacrificio del Señor Jesucristo infiere en esto. Ahora, para los que están en autoridad, Primera de Crónicas 28:9, vamos a ver que es una demanda. Primera Crónica 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda la imaginación de los pensamientos.
Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Nosotros vemos aquí un tema importante porque esto es cuando el hijo de David es comisionado por el mismo David como el rey de Israel. ¿Ya? Ahora, nosotros vemos aquí un detalle importante, que Dios no dice las cosas por azar. Por ejemplo, acá dice, ¿cierto? Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Por lo tanto, la perfección va desde lo más interior hacia lo más externo. ¿Cómo se llama? Nosotros ¿cómo se llama? Hemos visto de que hubo un rey que hizo lo recto ante Jehová, pero no con corazón perfecto, como David. Entonces, eso nos muestra de que las maquinaciones de nuestros pensamientos, las intenciones, las motivaciones para poder ejercer autoridad, ya sea como padre, como madre, como esposo, como esposa, como ministro, como quien sea, ¿cierto? Dios va a escudriñar las intenciones. Si yo lo hago por competencia, por ¿cómo se llama? Llenar un vacío, por querer ser más que el otro, etcétera, etcétera, eso ya me invalida para la perfección. Y Dios escudriña, o sea, ¿cómo se llama? No es que un puede ser, Dios lo escudriña. Y Dios demanda que seamos perfectos. Ahora, para la iglesia, en Mateo 5:48, el mismo Señor Jesucristo dice de que sed misericordiosos. A ver, lo vamos a leer. Que el Señor Jesucristo dice claramente ser perfecto. Mateo 5:48. Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto no solamente es para el pueblo de Israel, sino que esto también aplica para la iglesia principalmente. ¿Ya? Entonces, es una demanda. Nosotros tenemos que ser perfectos y la vara es alta. Es bastante alta porque dice como Dios es perfecto. Ni siquiera, bueno, y aunque tiene algo que ver, ¿cierto? ¿Cierto? En el hecho de que es alcanzable, pero es una comparación divina. No es solamente una comparación humana. Y eso nos muestra hartas cosas. Por ejemplo, la perfección de Jesús fue una perfección que él alcanzó, que es un reflejo de la perfección de Dios. Y si él la alcanzó como hombre, decir que es alcanzable para nosotros, por lo tanto, es demandable de parte de Dios para nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender de que la perfección es una demanda de parte de Dios a la imagen de Dios, a la imagen de la perfección de Dios. Y eso nos dice, ¿cierto?, claramente, de que Dios ya hizo lo que era imposible para el hombre. Al el Señor Jesucristo morir en la cruz y resucitar, ¿cierto? Él hizo una nueva criatura que está puesta dentro de nosotros, y ahí está establecida la perfección ahí está establecida la perfección de Dios. Por lo tanto, es alcanzable porque está dentro de nosotros, está a nuestro alcance. Está al alcance de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestras emociones. Entonces, nosotros tenemos que tener esa perfección que parte de lo más interior hacia lo más externo, ¿ya? Y creo que una de las cosas que más cuesta en alcanzar la perfección es la perfección del perdón. Lo que más cuesta es perdonar, hermano. Pero nosotros tenemos que estar con un ánimo de querer alcanzarlo, porque Dios sabe que cuesta. Y no es de un día para otro, ya yo voy a perdonar lo que me hicieron y listo, estoy listo, sino que Dios sabe que es un proceso. El tema está que yo no me deje estar, que esté trabajando activamente por alcanzar ese perdón, o por poder dar ese perdón. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de eso después. ¿Qué más dice? Varias veces se encuentra en la Escritura, como ya vimos en Génesis 17:1 en el Antiguo Testamento, es una demanda de parte de Dios. Vamos a ver Proverbios 11:20. Proverbios 11:20 dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Proverbios 28:10.
Dice, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma cima, mas los perfectos heredarán el bien. ¿Ya? Vamos a ver en el Nuevo Testamento. Ya vimos, Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Vamos a ver 2 Timoteo 3, 16, 17. Segunda Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Solo con este pasaje vemos hartos puntos. Primero, de que uno de los puntos más importantes que vamos a alcanzar la perfección es a través del estudio de la Escritura. Si yo no leo la Biblia todos los días, ¿cómo voy a alcanzar la perfección? De manera interna. Quizás voy a aparentar una perfección porque que Dios nos use con dones o que Él se mueva por medio de lo que yo hago no significa que sea perfecto. ¿Ya? Nosotros vimos claramente de que hay un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no de un corazón perfecto. ¿Por qué? Porque parte de adentro hacia afuera. Dios también dice que dio dones a los rebeldes. Entonces, nosotros tenemos que ver de que la perfección es algo que Dios nos demanda y es individual. Nosotros no le podemos echar la culpa a nadie por no ser perfectos. Es una demanda individual, porque Dios te dio el nuevo hombre a ti. Y lo hizo Jesús en la cruz. No lo hice yo, no lo hizo el pastor, no lo hizo nadie. Puso en nuestro ser el nuevo hombre, pero muchas veces nosotros no queremos escuchar a nuestro nuevo hombre, porque nuestro nuevo hombre nos redarguye, nos da conciencia, se constriñe de cosas que nos tenemos que arrepentir o que tenemos que cambiar. Y muchas veces nosotros, por andar en la carne, no escuchamos a este nuevo hombre y nunca cambiamos. Y hay muchos cristianos que se mueren así. Y es uno el que pierde el galardón. Vamos a ver. Entonces, y este mismo pasaje que vimos nos muestra de que el propósito de ser perfectos es las buenas obras, que no son buenas obras externas, sino que esto nos muestra que de la perfección interna, esa perfección nos capacita para hacer obras que son buenas, agradables a Dios, útiles para Dios. Y así pasamos a ser gente útil en el reino. Vamos a ver. Y este tema es importante porque ya lo hemos visto hartas veces, pero las escrituras nos muestran estados de la perfección. Estado pasado, presente y futuro. Vamos a ver estos pasajes porque creo que es importante. Por ejemplo, creo que uno de los pasajes más vistos para el tema de la perfección es Hebreos 10:14, que dice que por un solo sacrificio Jesús nos hizo perfectos para siempre. Entonces, muchas veces cuando se habla de esta doctrina, ¿cómo se llama? Se malentiende, ¿cierto? Y dice, pero ¿cómo tú dices de que hay que alcanzar una perfección? Si este pasaje nos muestra de que ya fuimos en pasado hechos perfectos para siempre. Nosotros ya vimos con otros pasajes bíblicos, ¿cierto? Incluidos, ¿cómo se llama? Primera de Juan 3, de que la perfección está en nuestro hombre nuevo, nuestro hombre espiritual. Ese nuevo hombre, lo que es nacido de Dios, porque nuestra alma no es nacida de Dios, y nuestro cuerpo no es nacido de Dios, lo que es nacido de Dios es el Espíritu. Y lo que es nacido de Dios no puede pecar, es perfecto, es creado a la imagen del Dios Todopoderoso, en santidad y en justicia de verdad. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que es hecho perfecto para siempre, y a través del nuevo hombre es que Dios nos mira, porque el nuevo hombre es la imagen, es lo que Jesucristo creó. Por lo tanto, a través de ese nuevo hombre es que nos identifica a Dios. Pero a veces nosotros nos identificamos más con nuestra alma y más con nuestra carne, creyendo que ese es nuestro carácter. Y realmente no nos vemos de que Dios nos ha dado una personalidad diferente. Bueno, vamos a ver, ¿cierto? Que esto que está en pasado nos abre la puerta para vivir una perfección en el presente. Y esto tiene mucho que ver con la justicia. Porque hay una justicia que está dictaminada en las Escrituras como pasado también. Nosotros hemos sido hechos justos, hemos sido justificados por la sangre de Jesús.
etcétera, etcétera, pero las Escrituras nos muestran de que debemos ser justos, de que el justo por la fe vivirá, de que los justos son esto, los justos hacen esto otro. Entonces, también nos muestra de que nosotros tenemos que alcanzar una justicia. Y finalmente nos muestra de que la perfección se va a consolidar en un tiempo futuro. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, 1 Corintios 2:6. 1 Corintios 2:6 dice: pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Entonces aquí está, Pablo dice de que hablamos sabiduría entre perfectos. Está hablando de un tiempo presente, perfectos ahora. Ya, vamos a ver Hebreos 5:14, que es uno de los pasajes que les cité indirectamente al comenzar el estudio, que habla de la vianda sólida. Hebreos 5:14 dice: mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y este es un tema relevante para poder ser perfectos, hermanos. Un tema relevante es el discernimiento del bien y del mal por la costumbre, el ejercicio en mí mismo. Si yo soy una persona que no tiene conciencia, ¿cierto?, de lo que Dios quiere de mí, de lo que Dios estipula que está bien y que está mal, no voy a ser perfecto, no estoy completo, no estoy en el estado que Dios quiere que esté, independientemente del estado en el que estoy. Por ejemplo, mi hijo tiene 2 años. Hay muchas cosas que, para que él sea un niño perfecto, ¿cierto?, desde el punto de vista de ser sano, ¿cierto?, tiene que cumplir peso, talla, ¿cierto?, cosas que habla, cosas en la marcha. Entonces, hay hartos hitos que él a los 2 años tiene que cumplir para ser perfecto, pero hay muchos que todavía no alcanza y que con el pasar del tiempo va a alcanzar. Por ejemplo, el salto, correr, cómo habla, sumar, leer, escribir, etcétera, etcétera, que no son esperables de un niño de 2 años. Pero sí de un niño de 5, de 6, de 7, de 8, de 10, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pero él va en su proceso y gracias a Dios, ¿cierto?, está cumpliendo todos los hitos que hablan de su salud motora, mental, física, etcétera, etcétera. Así también nosotros en el reino de Dios. Sí, porque ¿cuál es la diferencia entre un niño en Cristo Jesús, porque es niño, porque está recién comenzando, a un cristiano carnal? Cuando me estanco en mi crecimiento, por razón del tiempo, por razón de lo que Dios me ha dado, yo no crezco, teniendo las herramientas y el alimento para crecer. Por ejemplo, Hebreos 5 lo dice. Hebreos 5, el versículo 12, dice: porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Entonces, no es el tema de que los cristianos que tienen leche es un problema, sino el problema de que ellos ya deberían estar en otra etapa de perfección de sus vidas y no la han alcanzado porque no la quieren alcanzar. Y hermanos, para eso nosotros necesitamos escudriñarnos. Las Escrituras nos dice: escudriñate, no te conformes con lo que dice tu conciencia. Las Escrituras dicen de que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Si tú solamente te conformas con lo que te dice tu conciencia, te vas a estancar. Dios me tiene que hablar por medio de la palabra, pero ¿cómo me va a hablar por medio de la palabra si yo no la leo con un corazón abierto, que me escudriñe, que me corrija? Si yo no quiero aprender con la palabra a ser padre, a ser esposo, a ser hijo, a ser, no sé, cualquier cosa, trabajador, etcétera, etcétera, tantas otras cosas. Si yo no busco las Escrituras para poder aprender a ser persona, a relacionarme con los demás, no voy a ser perfecto y me voy a estancar y voy a ser engañado. ¿Amén? Vamos a ver, ¿cierto?, que también Filipenses 3:15 lo nombra, y este pasaje yo lo uso muchas veces para hablar de la perfección cuando tengo poco tiempo. Filipenses 3:15 dice lo siguiente: así que,
todos los que somos perfectos, tiempo presente, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Y voy a usar este mismo pasaje para introducir el tiempo futuro. Vamos a ver los versículos anteriores. Por ejemplo, desde el versículo 11, dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, ¿ya? Ahí está hablando Pablo de alcanzar la resurrección de los muertos, ya sea por muerte o ya sea por transfiguración. Dice, no que ya la haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si alcanzo para aquello para lo cual fui alcanzado de Cristo Jesús. Y aquí tenemos un tema importante, porque después, en el versículo 15, nos dice de que ya somos perfectos, pero aquí nos dice de que no soy perfecto, pero nos da un detalle. Prosigo a la meta, o sea, está en una carrera, está avanzando, no está estancado, no está esperando la resurrección, no está diciendo ya, soy salvo, Jesús me salvó, espero que venga el día y que venga el Señor y que me lleve, como dicen algunos, ¿cierto? Y que me lleve, ¿cierto?, con Él y ya estoy esperando. No, estoy caminando, estoy trabajando en mí, estoy escudriñando si realmente lo más profundo de mis pensamientos, de mi conciencia, agrada a Dios. Acuérdense que las Escrituras dicen, ¿cierto?, de que sean gratos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Y eso tiene que ver con la perfección y tiene que ver con la justicia delante de Dios. Entonces, nosotros vemos de que aquí Pablo nos dice, yo no soy perfecto, y ahí nos está introduciendo al tema del futuro, de la perfección que se alcanza en el futuro, porque la relaciona con el día de la resurrección. En el día de la resurrección se va a completar la perfección completa, porque vamos a ser redimidos en espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, ¿cierto?, nosotros tenemos que saber de que la carrera que está corriendo es lo que nos hace perfectos. Estar corriendo la carrera blanco perfecto, pero si yo no tengo claro cuál es el blanco perfecto, y miren, hermano, tener claro cuál es el blanco perfecto es tener claro qué es lo que Dios demanda de mí en cada aspecto de mi vida, en lo que pienso, en lo que medito, en cómo razono, en cómo juzgo las cosas, etcétera, etcétera. Eso es lo que Jesucristo quiere que yo piense, le es grato, está conforme a su voluntad, no que sea permisible para Dios, sino que es la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Porque si no estamos en este camino, no tenemos nada que ver con el reino de Dios. Y mucho menos vamos a participar y vamos a ser dignos de alcanzar la primera resurrección. Entonces, tenemos que meternos en este caminar profundo en nuestra vida si queremos vivir, experimentar el reino y mucho más, participar de la primera resurrección y reinar con Jesucristo. Si no, no vamos a participar. Nosotros ya hemos estudiado este tema de los vencedores, de los que son dignos. No vamos a perder la salvación, pero sí no vamos a alcanzar lo que Dios ha prometido a los maduros, a los perfectos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a hablar un poco después del tema de la madurez, porque muchas veces se habla religiosamente de un tema de, ¿cómo se llama?, de madurez. Y ¿cómo se llama?, vamos a ver de que la madurez tiene mucha relación con nuestra debilidad. Vamos a ver, más introducción al futuro. Vamos a ver Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice, estando confiado en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, nosotros vemos de que hasta el día de Jesucristo nosotros tenemos que estar en este camino de perfección, como decía Pablo, ¿cierto?, en Filipenses 3, que es prosigo a la meta, al blanco perfecto. Y saben que ese blanco perfecto tiene que ver con la palabra pecado, que la palabra en el griego pecado quiere decir fallar al blanco perfecto. Por lo tanto, proseguir al blanco perfecto es que cada vez en mi vida yo me voy alineando más a no pecar. ¿En qué sentido? Que yo me voy dando cuenta de cuáles son las raíces que me llevan a pecar, que Dios, cuando yo voy creciendo, me va dando conciencia de las cosas que tengo que cambiar en mi vida que para Él son pecados. ¿Ya? Vamos a ver 1 Corintios 15, 51, 52.
15, 51, 52. Dice, he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Por lo tanto, la perfección se va a dar ¿cuándo? En la venida del Señor Jesucristo, en la resurrección o en la transformación, pero en la venida del Señor Jesucristo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los medios para llevarnos a la perfección? Primero, un acercamiento personal e íntimo con el Señor. Vamos a ver el Salmo 101.2. Salmo 101.2. Entenderé en el camino de la perfección cuando vinieres a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Entenderé en el camino de la perfección cuando vinieres a mí. Ahí está hablando de una relación personal con Dios. ¿Cuándo vamos a entender el camino de la perfección? Cuando nosotros tengamos una relación de estrechez con el Señor Jesucristo. Y eso tiene que ver, miren, hoy día, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Estaba viendo Juan 3. Y dice ahí de que Jesús es la luz del mundo. Las tinieblas no prevalecen contra él, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se llama? Eso está en Juan 1. Pero después dice, ¿cierto? De que la luz, ¿cierto? Que los hombres amaron más las tinieblas y no quisieron venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y que esa es la condenación. Entonces, cada vez que nosotros nos acerquemos más a Jesús, significa que más luz estamos buscando. Y eso quiere decir que estamos realmente dispuestos a que Dios revele nuestras tinieblas. ¿Ya? Ya. ¿Qué otro medio para llevarnos a la perfección? Segunda de Corintios 13. Segunda de Corintios 13, versículo 7 al 9. Dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros seamos hallados aprobados, más para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque ninguna cosa podemos contra la verdad, sino con la verdad, por lo cual nos gozamos que seamos nosotros flacos y vosotros estéis fuertes, y aún deseamos vuestra perfección. Entonces, la oración de otras personas a nuestro favor también nos lleva a la perfección. Aquí está mostrando de que Pablo estaba orando por ellos para que Dios interviniera, para que ellos pudieran ser perfeccionados y ninguna cosa mala hicieran, porque el deseo de ellos era la perfección. Y eso es un deseo que tiene que estar en nosotros si nosotros queremos ministrar el reino, amados. Nosotros tenemos que desear la perfección de las otras personas. Muchas veces nuestra carne no desea la perfección del otro, sino que desea de que el otro no sea perfecto para yo no sentirme mal conmigo mismo. Entonces, nuestro corazón debe cambiar y nosotros debemos orar, interceder y actuar para que los demás que nos rodean y que están bajo nuestra autoridad, ¿cierto? O nuestra influencia, ¿cierto? Se facilite el proceso de Dios para que puedan alcanzar la perfección. ¿Ya? Vamos a ver. Colosenses 4:12. Dice, os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solicito por vosotros en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplidos. Esa palabra cumplidos es maduros o completos, en todo lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. No ser perfecto como yo creo que es ser perfecto. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿estoy perfecto como Dios quiere? ¿Soy realmente lo que Dios quiere que sea? ¿Estoy en el nivel de todo lo que Dios me ha dado? ¿Estoy en el nivel de perfección que Dios quiere?
Escudriñemos a nosotros mismos y no a otros. Los ministerios. Efesios 4, 1, 13 dice claramente de que Dios dio a los ministerios, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, ¿cierto? Para perfección de los santos. Y vamos a ver aquí de que la vara es muy alta. Efesios 4. Ese es el propósito de los ministerios. Efesios 4, versículo 11 al 13. Dice, y el mismo dio unos ciertamente apóstoles, profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta, y ahí está el punto máximo de perfección, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad y la plenitud de Cristo. Esa debe ser nuestra meta. Ese es el blanco perfecto que se refiere Pablo en Filipenses 3, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, los ministerios ungidos de Dios son medios que nos llevan a la perfección. La intercesión de otros a nuestro favor es un medio que nos puede llevar a la perfección. La comunión, la cercanía estrecha con Dios es un medio que nos lleva a la perfección. Las aflicciones. Hebreos 2:10. No es Hebreos 2:10. Está mal esa cita. Déjeme buscárselo. Sí, es Hebreos 2:10, que me equivoco. Estaba leyendo otra cosa. Dice, Hebreos 2:10, dice, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado o perfecto, esa palabra es perfecto, ¿cierto? Por aflicciones al autor de la salvación. Si el Señor Jesucristo tuvo que ser perfeccionado por medio de las aflicciones, ¿cuánto más nosotros? Las aflicciones nos perfeccionan porque las aflicciones sacan a relucir lo que Dios quiere sacar de nosotros. ¿Entienden? Entonces, el tema está cómo nosotros vamos a responder, porque muchas veces una aflicción, ¿cierto? Va a ser, no, o, ¿cómo se llama? Nos va a poner en una situación donde va a sacar las cosas malas de nosotros. El desánimo, ¿cierto? El no tener fe, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El no creerle a Dios, ¿cierto? El querer, ¿cómo se llama? Irse al mundo, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde está mi decisión. Ya, estas son mis tinieblas. Primero las tengo que admitir. Ya, este soy yo, esta es mi carne. Y Dios no tiene inconveniente con eso en el sentido de que Dios ya sabe de que eso está imperfecto. El tema ya, ¿cómo yo empiezo a trabajar ahora? Y ahí empieza el proceso donde yo dejo que Dios trabaje en mí, en mi carácter, en mi forma de ser, en mi fe, etcétera, etcétera. Si yo estoy trabajando en eso, yo les puedo asegurar que estoy en la perfección. Pero si yo hago oído sordo, ¿cierto? A lo que Dios me está mostrando, ya estoy en un problema y me estoy estancando y ya no soy perfecto. Santiago 1 del 2 al 4. Santiago 1 del 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Por lo tanto, vemos de que las pruebas, ¿cierto?, producen paciencia. O sea, el propósito de la prueba es producir paciencia, pero para producir paciencia tengo que estar en una situación donde no me va a incentivar a tener paciencia, sino todo lo contrario. Y ahí es donde yo tengo que aprender mis debilidades, ¿cierto? Y empezar a decir, tengo que fortalecer esta área porque no las tengo. Pero tenga la paciencia su obra perfecta. ¿Qué quiere decir? Que no te quedes ahí con saber que te falta paciencia, sino que la obra tenga, o sea, que esté perfecta la obra, para que seamos perfectos, ¿ya? Y esto pasa por medio de las aflicciones. 1 Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado de la gloria eterna por Jesucristo, después que hubiésemos un poco de tiempo padecido, él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Creo que está más que claro. Y como ya les dije ya, la palabra de Dios es
un medio que nos lleva a la perfección y quizás uno de los más importantes. Ya vimos el versículo de 2 Timoteo 3, 16 al 17, que dice que toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, etcétera, etcétera, para que todo hombre sea perfecto para toda buena obra. Perfecto e instruido para toda buena obra. Vamos a ver Santiago 3, 2, que si mal no recuerdo es el pasaje que habla del espejo. No. Dice, he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. ¿Dónde estoy leyendo? 3.2. Ahí falta más versículos. No, leí el 3, perdón. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar su cuerpo. Entonces, ¿quieres poder gobernar tus instintos carnales? Gobierna tu boca. Aquí dice, muchos ofendemos. Dice aquí, ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto. Y eso es lo más relevante, hermano. Nosotros tenemos que aprender a que nuestras palabras no sean ofensivas, sino que no podemos gobernar ni aún nuestro propio cuerpo. ¿Ya? Dice, si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto. No significa que muchas cosas que vamos a decir no van a ofender. Pero ahí está el tema de la perfección. Por ejemplo, yo puedo hacer una reprensión, puedo hacer una corrección, pero si mi intención es ofender, estoy en problema. Pero si yo voy a hacer una corrección con la intención de que la persona crezca, sin un aire de superioridad, sino porque realmente quiero contribuir, ¿cierto? Y esa persona se ofende, pero yo lo hice sin ofender. O sea, el cómo lo hice fue sin que nadie pueda decir que fue ofensivo, sino que hay algo en él que provocó la ofensa, yo estoy libre. Pero si yo lo hice ofendiendo, hay un problema. Y no puedo gobernar mi cuerpo, como dice acá. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos bíblicos de la perfección. ¿Ya? Primero, Noé. Es el primer ejemplo bíblico que vamos a ver. Dice en Génesis 6:9. Ya, entonces, como estábamos diciendo, ¿cierto? Uno de los ejemplos bíblicos es Noé, que dice que fue perfecto en todas sus generaciones, y esto tiene que ver con dos cosas importantes, con la fe y con la justicia. Y esto que es perfecto en todas sus generaciones, no, no solamente nos habla de un tema genético, como dicen algunas personas, sino que nos habla que dentro de sus generaciones eso se puede referir a sus antepasados, ¿cierto? O a la generación en que estaba viviendo, o la degeneración, como nosotros sabemos, en que estaba viviendo. Pero la Biblia nos muestra de que Noé fue un hombre justo, que alcanzó la justicia por fe, de que fue obediente, que dice ¿cómo se llama? En Hebreos 11, de que habiendo sido apercibido de cosas que aún no se veían, él con temor aparejó el arca, ¿cierto? Entonces nosotros vemos de que realmente hay un tema de fe, ¿cierto? En Noé, que lo llevó a la justicia y a la obediencia, y eso lo hizo perfecto. Y eso es relevante, ¿ya? Para que veamos los ejemplos bíblicos de cómo alcanzaron ellos la perfección. Pero nosotros vimos de que Noé también tuvo errores. Por ejemplo, nosotros vimos de que cuando ya pasó el diluvio, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros nos podemos dar cuenta de que Noé se embriagó, y eso ya es pecado, ¿cierto? Y vemos lo que pasó con su hijo, que vio su desnudez, ¿cierto? Y eso le trajo consecuencias de maldición para su propio hijo. Entonces, pese a sus errores, ¿por qué pudo haber sido alcanzado perfecto? Y eso tiene que ver con la justicia, alcanzada por medio de la fe. Vamos a ver Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé.
Y la Biblia dice de que nosotros andamos o caminamos por fe y no por vista. Por lo tanto, para poder caminar con Dios necesito una vida de fe. Y a la vez, las Escrituras lo dicen, andarán dos juntos o caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y ahí está el tema. Cuando las Escrituras dicen caminó con Dios, que no solamente lo habla de él, ¿cierto? Cuando dice de que alguien caminó con Dios, está hablando de que esa persona se puso de acuerdo con la justicia, los parámetros, los mandamientos, la voluntad, los pensamientos de Dios. Dios no se pone de acuerdo con los míos. Soy yo el que me pongo de acuerdo con él. Para eso necesito la fe. Y para tener esa fe necesito una relación. Necesito conocerlo. Necesito escudriñarme. Necesito verme a la luz de su santidad. Entonces dice que era justo. Varón justo. ¿Ya? Esa es una justicia que nosotros tenemos que alcanzar. Caleb y Josué fueron perfectos en pos de Jehová. Y eso está en Números 32, del 11 al 12, que yo creo que ustedes ya saben más o menos, ¿cierto?, cómo es, que es el tema de los espías. Cuando Moisés envió a los 12 espías, entre esos 12 iba Caleb y Josué. Y cuando ellos volvieron, ¿cierto?, los otros 10 espías dijeron, no, son gigantes, las murallas son enormes, ¿cierto?, y todo lo demás, y nosotros vamos a morir aquí porque Jehová nos trajo para morir. Y el pueblo empezó a murmurar en contra de Moisés, de Aarón, y peor aún en contra de Dios. Menos ellos dos. Caleb dijo, no, iremos porque Jehová los entregará en nuestra mano. Y Josué también. Vamos a ver eso. Números 32, 11 al 12. Números 32, 11 al 12. Dice lo siguiente. Que no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra por la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Entonces, aquí estamos viendo de que tenemos un ejemplo de perfección que tiene que ver con fe, que tiene que ver con confianza, que tiene que ver con creer en las palabras de Jehová de una manera práctica. No solamente yo creo que Dios me puede sanar, que Dios es mi proveedor, sino que cuando no tengo, cuando estoy en la escasez, cuando estoy enfermo, cuando tengo un problema en el matrimonio, en la familia, etcétera, etcétera, creo que Dios es todo suficiente y que Dios lo va a hacer, aunque no lo vea. Porque lo que veían los ojos humanos ahí eran gigantes, ejércitos de gigantes, murallas enormes que era imposible escalar y poder tomar las ciudades. Por eso que, pese a que vieron del fruto del país, que era un fruto grande, en abundancia, que no habían visto nunca, pero se empezaron a fijar en lo terreno, en los obstáculos. Y nosotros también tenemos que ver de que el Espíritu Santo es nuestra provisión y nos puede llevar a perdonar a alguien que nos cuesta perdonar. Si hay algo en mí que yo sé que tengo que cambiar y que me cuesta, estoy luchando, ahí es donde tengo que creer justamente de una manera aplicada que Dios lo va a hacer. Y eso significa ser perfecto en pos de Jehová, porque yo no me entrego a la debilidad o al error, la combato. Dice, Dios me va a sacar de esto. Dios tiene el poder. Dios me va a ayudar. Yo voy a hacer esto y Dios me va a respaldar, aunque no lo vea en el momento. ¿Ya? Asa fue perfecto para que Jehová toda su vida. Y este es un rey. Vamos a ver. Primera de Reyes 15. Primera de Reyes 15, versículo 11 al 15. Dice, y Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó los sodomitas de la tierra y quitó todas las suciedades que sus padres habían hecho, y también privó a su madre Maacha de ser princesa, porque había hecho un ídolo en el bosque. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Hasta el versículo 15. Pero los altos no se quitaron, con todo,
el corazón de Asa fue perfecto para que Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro y plata y vasos. Aquí vemos de que es un tema relevante porque no es solamente un hecho o una etapa de su vida donde Asa haya sido perfecto. No es, por ejemplo, ya, cuando tuve este proceso, ¿cierto? Yo fui perfecto, pero después perdí mi proceso de perfección. Dije, ya soy perfecto, ¿cierto? Alcancé, ¿cierto? Algún grado de perfección y todo lo demás, así que ya llegué. Pero Pablo dice, yo no soy perfecto, prosigo la meta. Entonces, cuando nosotros bajamos los brazos en este caminar de alcanzar la perfección, ya no somos perfectos para con Jehová toda nuestra vida. Esto nos muestra de que el estado de perfecto debe ser durante toda nuestra vida, y esto condice con lo que veníamos hablando antes, de que en cada etapa de mi vida que yo me voy desarrollando necesito estar perfecto. O sea, si llevo cierto tiempo en el cristianismo, ¿cierto? Escudriñando las escrituras, me han enseñado las escrituras, he experimentado el poder de Dios, está a mi alcance que me den consejos, que me, ¿cómo se llama? Echen fuera demonios, ¿cierto? Que me ministren, que oren por mí, etcétera, etcétera. Está a mi alcance y yo no lo he usado a cabalidad todos los recursos que Dios me ha dado para estar creciendo. Pero para poder tener esa convicción me tengo que estar escudriñando constantemente. Porque la Biblia nos dice de que tenemos que ser perfectos durante toda nuestra vida, no solamente por un periodo en el cual yo creo que tengo cambios que hacer. Siempre hay cambios que hacer. Porque dice, y el Dios de pasos perfecciones hasta el día de Cristo. Hasta ese día vamos a estar perfeccionando. Y eso es una verdad que nos asegura la Biblia. ¿Qué más? El ejército de David vinieron con corazón perfecto. Primera de Crónicas 12:38. Primera de Crónicas 12:38 dice, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Aquí vemos un tema importante porque, primero, este ejército iba en pos de cumplir la voluntad de Dios, que era poner a David por rey. Entonces, David estaba en una incertidumbre de quién lo iba a reconocer como rey y quién no lo iba a reconocer como rey, ¿cierto? Pero aquí nos encontramos con un ejército que vimos de que con corazón perfecto, o sea, alineados a la voluntad de Dios y no por caprichos personales, vinieron con un corazón perfecto a poner a David por rey. No por beneficios personales. ¿Amén? Vamos a ver, Job. Dice, era este hombre perfecto y recto. Yo ya les he hablado de Job, dice que, ¿cierto? El mismo Dios da testimonio, ¿cierto? De él, que dice, no has considerado, ¿cierto? A mi siervo Job, varón perfecto, temeroso de Dios y, ¿cómo se llama? Apartado del mal, que no hay otro como él en toda la tierra. Entonces, nosotros, ¿cómo se llama? Hemos visto de que realmente él era perfecto y recto, pero vemos un proceso en Job que es el proceso de la perfección. Él era perfecto y recto, pero nosotros podríamos dilucidar, ¿cierto? Que en algún momento se estancó en esa perfección y Dios quería que siguiera en esa perfección. O sea, que porque el ser perfecto es un desarrollo constante de la perfección. El ser perfecto en tiempo presente es estar en el desarrollo constante de la perfección. Si yo dejo de estar en este proceso constante de la perfección, mi perfección se va a transformar en imperfección. Lo voy a explicar. O sea, lo voy a volver a, ¿cómo se llama? A repetir. Si yo me estanco en mi proceso de perfección, o si yo dejo de estar en este proceso de perfección, aunque sea perfecto ahora, pero dejo de desarrollarme o de perfeccionarme, mi perfección actual
se va a ir convirtiendo en imperfección. Ejemplo, el desarrollo de un niño, que ya les ¿cómo se llama? Había dicho. Mi hijo tiene muchas cosas que uno podría decir que es un niño sano cuando fuimos al control, ¿cierto? No, él está bien en peso, está bien en talla, está bien en lo que habla, en lo que dice, en lo que escucha, sus oídos, su vista, ¿cierto? Hasta ahora está bien, ¿cierto? Pero si él dijera, ya soy perfecto, todos me dicen que soy perfecto, incluso un poco más, ¿cierto? Porque, ¿cómo se llama? Hablo más que ¿cómo se llama? Otros niños que tienen 2 años también, etcétera, etcétera. Ya, me quedé con este lenguaje, con esta forma de hablar. Su perfección actual, si no sigue desarrollando su perfección, se va a convertir en imperfección. Aunque esas mismas cosas que va a hacer son perfectas para ahora, pero para el tiempo que viene van a ser imperfectos, van a ser insuficientes. Así es en el reino de Dios. Si yo digo, estoy perfecto, y dejé de desarrollar mi perfección y de seguir en el camino de perfección, mi imperfección actual, que realmente son cosas perfectas para Dios, pero con el tiempo se van a convertir en imperfección y voy a ser incompleto. Y eso es hasta el día de Cristo. ¿Amén? Ya, pero no voy a gritar más. Bueno, eso es parte de lo que nosotros podemos ver o explicar a grandes rasgos con Job, por ejemplo. Vamos a ver Pablo. Nosotros ya vimos el ejemplo de Pablo en Filipenses 3:15 que dice, los que somos perfectos, él está diciendo, soy perfecto, pero nosotros en los versículos anteriores vemos la explicación de qué significa ser perfecto, pero estar prosiguiendo constantemente al blanco perfecto que es Jesús, para el cual fue llamado. Que tiene relación con todos los versículos que hemos visto. Por ejemplo, en Efesios 4 dice de que los ministerios son puestos para perfección de los santos, etcétera, etcétera, hasta que alcancemos. Y ahí nos está hablando de algo futuro, algo que hay que alcanzar. Ese es el blanco perfecto. Hasta que alcancemos la plenitud, la unidad de la fe, la plenitud y la estatura de la medida del varón perfecto que es Cristo. Jesucristo, ¿cierto? Hecho perfecto para siempre. Vamos a ver Hebreos 7:28, que es el mayor ejemplo que tenemos. Hebreos 7:28 dice, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos o débiles, mas la palabra del juramento, después de la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Ya? Y nosotros vimos de que ese hecho perfecto fue a través de la salvación, como lo veíamos en Hebreos 2:10. Convenía, ¿cierto?, aquel que iba a ser el Salvador de todos, perfeccionarlo por medio de aflicciones. Entonces, es importante porque nosotros teniendo el ejemplo del Señor Jesucristo ya no tenemos excusa. Jesucristo hasta lo más recóndito de lo que él pensaba y meditaba era perfecto para con el Padre. Y hay un detalle importante porque fue hecho perfecto y eso está hablando de que esa perfección la alcanzó como hombre. No está hablando de su divinidad. Por ejemplo, nosotros vemos de que en las Escrituras nos encontramos con Jesús cuando él tenía alrededor de 12 años, ¿cierto? Que él se queda, ¿cierto?, en el templo, ¿cierto? Y después lo viene a buscar José, ¿cómo se llama? Y María, ¿cierto? Voy a intentar buscar ese pasaje porque quiero que veamos un detalle importante. Está en Lucas. Déjenme buscarlo. Aquí está. Lucas 2, versículo 46 en adelante. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se maravillaron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor.
Entonces él dijo, ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Aquí nosotros vemos un conocimiento o un desarrollo o un conocimiento, ¿cómo podríamos decirlo?, limitado de Jesús. Obviamente como niño de 12 años. Porque, claro, ¿cómo se llama? A esa edad, ¿cierto? Era de que los niños judíos se empezaban a inmiscuir en los negocios del padre. Probablemente a esa edad, más o menos, es que Jesús se debe haber empezado a inmiscuir en la carpintería, por ejemplo. Y empezar a tener parte en ello. Pero nosotros nos vemos de que aquí este no era el empezar a inmiscuirse en los negocios del padre. Por lo tanto, él no entendía de que esto iba a venir después. Él no lo entendía todavía como hombre, porque nosotros vemos de que esto pasó cuando él tenía 30 años. La frase que Dios dice en el bautismo de Jesús, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, ¿cierto? Es el proceso justamente en que el hijo pasaba a tener parte en los negocios del padre, que es conocido bíblicamente como la adopción, donde el padre reconocía públicamente, este es mi hijo. O sea, ya es maduro, se va a meter en mis negocios. ¿Ya? Ya tiene parte en la herencia, ya está trabajando en la herencia. Yo ya les he explicado de que el tema de la herencia desde el punto de vista oriental, especialmente judío, es diferente al tema de la herencia acá nuestra. Por ejemplo, desde el punto de vista occidental, la herencia es simplemente cuando alguien se muere, ¿cierto? Y yo me quedo con lo que era de mis padres. Si somos más hermanos, ¿cierto? Se parte, etcétera, etcétera. Pero el tema de la herencia desde el punto de vista bíblico es un tema diferente. Es algo de que los hijos tenían derecho a poder vivir esa herencia y esa herencia era entregada mientras el padre estaba vivo. Nosotros vemos que los patriarcas le daban la bendición a sus hijos, ¿cierto? Mientras estaban vivos. Un ejemplo, por ejemplo, cuando, ¿cómo se llama? Isaac quería bendecir a su hijo primogénito, quería bendecirlo con la bendición de la primogenitura, ¿cierto? Sabiendo que no era voluntad de Dios. Y nosotros vemos de que hubo un engaño ahí y al final él pensó que estaba bendiciendo, ¿cierto?, a su hijo, se llama Esaú, pero bendijo a, ¿cómo se llama?, Jacob, ¿ya? Ahora bien, nosotros tenemos que ver de que si vemos ese pasaje con detalle, dice de que él lo bendijo y le dio provisiones. Y cuando llega, ¿cómo se llama?, Esaú, y dice, pero no hay una bendición para mí, dice, pero ¿qué haré? Lo que he bendecido y aparte tu hermano vino con engaño y ya le proveí de provisión. Entonces nosotros vemos de que desde el punto de vista oriental la herencia se entregaba en vida. Entonces vemos de que es diferente, por lo tanto, este proceso en Lucas que nosotros estamos viendo para volver, ¿cierto?, al tema, ¿cierto? En Lucas nosotros estamos viendo de que realmente el Señor Jesucristo todavía le faltaba desarrollarse en su entendimiento del propósito de Dios con su vida. Por lo menos aquí nosotros sabíamos, o vemos aquí de que él tenía claro que Dios era su padre, que él era el Hijo de Dios. Y que ya tenía claro que él tenía un llamado. Y quizás ya tenía claro cuál era ese llamado. Pero todavía le faltaba crecer quizás en algunas cosas. Vamos a ver este mismo pasaje. Entonces, él les dice, no, el versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí está la perfección. Dice, crecía, todavía estaba en desarrollo. Crecía en sabiduría, eso es parte de la perfección. ¿Qué dice? Crecía en edad, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, y ahí está mi justicia, que agrada a Dios, y la justicia de mi forma de pensar, que también tengo gracia con los hombres. Porque hay una justicia que es para con Dios, que ya fue puesta sobre nosotros por medio de Jesucristo,
y hay una justicia que es para con los hombres, que es la que nosotros tenemos que manifestar esta justicia de Dios en nuestros actos y en nuestra forma de relacionarnos con nuestra familia, con la iglesia y con el mundo. Acuérdense que en Hechos dice de que los cristianos se estaban multiplicando y tenían gracia y favor con todo el pueblo mundano. Eso no quiere decir de que nosotros vamos a estar buscando agradarle al mundo, sino que quiere decir de que nuestras obras, nuestra forma de ser, realmente provoca gracia. Ahora, obviamente, si nos persiguen por causa de vivir en justicia de Cristo, eso ya es otra cosa. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los ejemplos bíblicos de la perfección. Beneficios de la perfección. Ya vamos a terminar. El poder de Dios está a su favor, y esto lo vamos a ir viendo. Segunda Crónica 16:6. Segunda de Crónicas 16:6. Dice: entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Gilgal y Mispa. Segunda Crónica 16. ¿Por qué estoy leyendo el 6? Es el 9, perdón, hermano. Hoy día estoy disléxico. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque aquí delante habrá guerra contra ti. Entonces, vemos de que el poder de Dios está a nuestro favor cuando somos perfectos. Aquí Asa se equivocó y dice: y la guerra que está contra ti. O sea, el poder de Dios no estaba a su favor. Entonces, cuando somos perfectos, el poder de Dios obra a nuestro favor, especialmente en lo que tiene que ver con guerra espiritual. Cuando hablo de guerra espiritual es cuando dice no tenemos lucha contra principados, potestades, etcétera, etcétera, que muchas veces creemos que son cosas ficticias que están en el cielo. Pero ojo, que el príncipe de las tinieblas, ¿cómo opera? ¿Cómo engaña? ¿Cómo tiene a las personas bajo su dominio? Efesios 2 lo dice claramente: porque los que están bajo la potestad del príncipe de este mundo son los que andan conforme al mundo, conforme a la vanidad de su sentido, conforme a sus pensamientos, conforme a la carne. Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, de que el poder de Dios no está a nuestro favor, ¿cierto?, sino que está en contra cuando nosotros nos dejamos seducir por el mundo. Entonces, y perdemos unción y poder para lidiar esta guerra espiritual que tenemos nosotros en contra del mundo, en contra de la carne y en contra de nuestros propios pensamientos. Y no podemos andar en victoria. Pero cuando somos perfectos, estamos en este proceso de perfección, sí podemos andar en victoria. Y les vuelvo a reiterar, el proceso, yo voy a ser perfecto mientras me estoy perfeccionando. Esa es la frase que tenemos que, ¿cómo se llama?, quedar bien enchufada. Yo soy perfecto mientras me esté perfeccionando. No que yo me esté perfeccionando como yo quiero, sino que yo esté en el proceso de perfección como Dios quiere que lo esté viviendo. Tenemos que dar pasos, tenemos que crecer, no nos tenemos que conformar. Amén, amados. Ya. ¿Qué más? A los perfectos Dios no lo aborrece. Job 8:20. Job 8:20 dice: he aquí Dios no aborrece al perfecto. Los perfectos. Vamos a ver. Salmo 37. Salmo 37, versículo 18 y 19. Dice: conoce Jehová los días de los perfectos. Y este es un tema importante porque
son conocidos de Dios. Hay un pasaje donde, ¿cómo se llama? Pablo dice de que los que conocen a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios. Y nosotros nos encontramos de que bíblicamente es diferente conocer a Dios que ser conocido de Dios. Conocido de Dios es alguien que tiene una relación, o sea, que no basta solamente con una, ¿cómo se llama?, relación, sino que es reconocible de parte de Dios. Ah, este sí, es mi hijo, sí lo conozco. Y eso entra a través de mis obras justas. No en el hecho de que mis obras justas alcancen perfección, sino que por medio de establecer el reino, vivir en la justicia del reino de Dios, yo me hago conocido de Dios. Y yo tengo un estudio de que habla de que los conocidos de Dios son los escogidos. ¿No? ¿Qué más dice? Salmo 37, 18 y 19. La heredad de ellos será para siempre. Tienen heredad de parte de Dios de características eternas. Esos son los beneficios de los perfectos. ¿Ya? ¿Qué más? No serán avergonzados en el mal tiempo. Dios los va a respaldar en la prueba. ¿Qué más? Y en los días del hambre serán saciados. ¿Qué más? Los perfectos servirán a Dios. Salmo 101:6. Dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo y que anduvieran en el camino de la perfección, este me servirá. El que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. Y conste que el mismo capítulo, o sea, el mismo versículo, lo relaciona con la fidelidad. Una persona que no es fiel no es perfecta. ¿Qué más? Son bienaventurados, Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y vuelve a nombrar la palabra de Dios relacionándola con la perfección. ¿Quiénes son los rectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. ¿Amén? ¿Qué más? Permanecerán en la tierra. Proverbios 2:21. Dice: porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Creo que está más claro. No hay que aclararlo mucho. Son fortalecidos por el camino de Dios. Proverbios 10:29. Proverbios 10:29 dice: fortaleza es al perfecto el camino de Jehová, mas espanto a los que obran maldad. Dice: fortaleza es al perfecto el camino de Jehová. Entonces, ¿cómo el camino de Dios va a ser fortaleza para mí? Solo si yo soy perfecto. ¿Ya? Agradan a Dios. Proverbios 11:20. Aquí está. Dice: abominación son a Jehová los perversos de camino. Se me perdió el versículo. Proverbios 10:29. No, está viendo eso. Proverbios 11:20. Dice: abominación son a Jehová los perversos de camino, mas los perfectos de camino les son agradables. Son fortalecidos, son guardados por la justicia. Proverbios 13:6. Dice: la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará el proceder. Y esto es importante porque nos muestra de que una relación entre la justicia y la perfección. Y aquí dice: la justicia guardará al de perfecto camino. La relación. Si yo no vivo una vida de justicia, no soy perfecto.
Tengo que entender eso. Dios demanda la perfección. Amén. ¿Qué más? Heredarán el bien. Proverbios 28:10. Dice: el que hace errar a los rectos por el mal camino, este caerá en su misma, mas los perfectos heredarán el bien. ¿Qué más? ¿Qué podemos concluir entonces? Les vuelvo a reiterar. ¿Qué es entonces el estado de la perfección? El estado de la perfección es que estés cumpliendo ahora ya todo lo que Dios quiere que estés cambiando, que te estés arrepintiendo, que estés trabajando en tu carácter, en tu personalidad. Todo eso quiere decir que estoy en el camino, que estoy en el camino de la perfección. Perdón, hermano, se me enredé. Para yo ser perfecto, ahora, ¿cierto? Necesito entender que debo estar en el camino constante de la perfección, debo estar perfeccionándome. Ahí vemos el pasado, que nuestro espíritu fue hecho perfecto para siempre, nosotros somos perfectos, y Dios nos mira a través de esa perfección, pero nos escudriña porque sabe que nuestra alma no tiene perfección, que nuestra carne no tiene perfección, ¿cierto? Y la liberación también es un proceso de perfección, también de perfeccionamiento. El consejo, la sanidad, la reprensión. ¿Cuántos versículos hay en la Biblia que hablan del castigo de Dios que nos corrige para que participemos de su justicia, ¿cierto? Y también nos muestra de que será como bálsamo en mi cabeza las reprensiones del justo. En Proverbios habla mucho, escucha, hijo mío, de la reprensión, el que no oye la reprensión yerra, etcétera, etcétera. Entonces, vemos este estado pasado, este estado presente y finalmente el futuro. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar perfeccionándonos y necesitamos discernimiento. En Hebreos 5:14 decía claramente, los que son perfectos, los que son completos, esa es la misma palabra en griego, los que son completos, perfectos, son los que han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué significa eso? Yo en todas las cosas que me pasan, buenas o malas, me empiezo a ejercitar si realmente lo que hice, lo que dije, cómo lo dije, por qué lo hice, realmente, ¿cierto? Es bueno o malo para Dios. Y para eso necesito la obra sobrenatural de Dios, necesito la palabra que me esté escudriñando. Sin la palabra de Dios no lo voy a poder hacer. Sin una relación estrecha con Dios tampoco lo voy a poder hacer. Amén. Amén, amados. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, hijo. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, Eduardo. ¿Y tú? Qué lindo verte, aunque sea de lejos. Franco, ¿tiene alguna duda? ¿Algún insulto que me quiera hacer? No, hermano. Ninguno. ¿Y por qué a mí no me preguntaste si tenía un insulto? Porque yo sé que los tiene. Ya está haciendo ya diferencia. Ya, vamos a orar para concluir el tema. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que nos metas en la perfección, Señor. No nos dejes estancados por ninguna circunstancia. No lo permitas, Padre. Si nos estamos estancando, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, en nuestras luchas por perdonar, por trabajar por nuestro carácter y todas las cosas en que nosotros sabemos que estamos trabajando, Señor. Danos, Señor, ese ímpetu por querer ser perfectos. Perfecciónanos, Señor. Perfecciónanos, Padre. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.